Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Damos inicio a este webinar sobre el cierre y la salida responsable de proyectos, retos y oportunidades en América Latina que estamos organizando desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y pues que es el resultado de un proceso de investigación y de trabajo que hemos adelantado desde la organización para justamente evidenciar cuáles son estos aspectos más importantes que puedan existir en América Latina relacionados con la autorización, el inicio, la puesta en marcha de proyectos mineroenergéticos. En este proceso de investigación hemos podido evidenciar que existen grandes desafíos para que dentro de estos procesos de transición energética y denominadas transiciones energéticas justas que se están dando en América Latina, el proceso de cierre y de salida sea realmente responsable, acorde con los derechos de las comunidades que han sido afectadas por procesos de extractivismo y con los ecosistemas que han sido vulnerados, que han sido afectados constantemente por viejas prácticas que incluso hoy en día se encuentran amenazados por estas nuevas políticas de expansión del extractivismo. En efecto, esta falta de un proceso de cierre y de salida, así como la claridad respecto a las obligaciones en procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, han sido resultados muy complejos que pueden agudizar los impactos y los conflictos sociales y ambientales en nuestra región. En este seminario web justamente queremos compartir con ustedes estos hallazgos, las recomendaciones que gracias a este trabajo colaborativo con diferentes aliados en la región, gracias al conocimiento de distintos procesos sociales, de protección de los territorios, de protección de las comunidades y de los pueblos de distinta índole en América Latina, desde ahí ya hemos evidenciado varias de las dinámicas de esta problemática y hemos analizado distintos ángulos en un proceso de investigación que, como les comentaba, pues nos permitió ver la complejidad de de este proceso. Además, dentro del webinar podremos escuchar las reivindicaciones de las comunidades, de las personas afectadas y las organizaciones que se han enfrentado a este desafío del cierre y de la salida de los proyectos y de los procesos asociados al extractivismo desde distintos casos específicos. Para el día de hoy, la agenda consistirá pues en los siguientes puntos. Primero, presentaremos este informe del cierre y la salida responsable, un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina, donde pues, la abogada Rosa Peña, quien es abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y coordinadora de la línea de carbón, junto a Javier Oviedo, que es asesor científico del equipo de AIDA, presentarán justamente los principales hallazgos que encontramos en la elaboración de este informe por parte de AIDA. Después hablaremos un poco del caso de Yasuní en el Ecuador, donde Juan Bey, presidente de la nacionalidad guaraní del Ecuador, o la Nahue, nos acompañará y tenemos el honor y el privilegio de contar con su participación el día de hoy para que nos cuente sobre todas estas dimensiones de un caso tan importante para la región como lo es el caso del Yasuní. Después hablaremos del caso de Tocopilla en Chile, donde Cristina Lux, también abogada del equipo de AIDA, quien ha trabajado enormemente en este proceso asociado a todo lo que es el tema de, pues, de las termos en Chile, nos explicará de fondo lo que ha ocurrido en este caso y cómo se asocia justamente este proceso de cierre y de salida responsable de proyectos. Además, hablaremos del caso de la multinacional canadiense First Quantum Minerals en Panamá, donde Joana Abrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental CIAM y coordinadora de la Comisión Legal en la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, nos explicará un poco de la trascendencia de este caso para la región que fue muy sonado el año pasado, ¿no? Como un gran proceso de reivindicación social contra estos grandes proyectos mineros que se están desarrollando en todo el continente. Y finalmente hablaremos del abandono y cierre de minas de carbón en el Cesar, en Colombia, donde Hilda Rieta, representante legal de las mujeres del municipio El Paso y accionante de la Mesa para la Defensa Territorial y Transición Energética Justa en el Cesar, y Magdalena nos acompañará para comentarnos justamente de lo que es el caso del Cesar. Tenemos también el privilegio y el honor de contar con su testimonio, de ella, quien nos explicará este impacto que se ha dado en la región, especialmente en Colombia, pues por el abandono de minas de carbón. Entonces, dando
Y además de eso, al final de la sesión contaremos con un espacio para preguntas. Entonces, a medida que vayamos avanzando con el webinar, los invitamos a formular sus preguntas y dejarlas en la sesión de chat para que al final podamos traerlas y pues continuar con la conversación con cada uno de nuestros y de nuestras panelistas. Entonces, bueno, muchas gracias. Y bueno, dando inicio a este webinar, esta sesión, le doy paso y le doy la palabra a Rosa Peña y a Javier Oviedo, quienes desde el equipo de AIDA nos hablarán justamente de los alcances y de los avances que se dieron con este proceso de investigación asociado al cierre. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Rosa y Javier, cuéntenos cuáles son estos principales retos que ustedes encontraron en la investigación sobre el cierre y la salida responsable en América Latina. Muchas gracias, José David, y buenos días para todos y para todas. De verdad, es un gusto y un momento esperado para nosotros desde AIDA poder tener este espacio de intercambio y de socialización con diferentes personas de América Latina sobre el cierre y la salida responsable y compartir algunos hallazgos que hemos alcanzado. Les voy a compartir mi presentación. ¿Ya se está viendo? Sí, ya se está viendo, Rosa. Y Muchas gracias. tienes que cambiar la pantalla, Entonces, Rosa, perdón. Eh, yo la estoy viendo, pero en el modo de orador, perdón. Donde están perfecto. las dos flechitas, creo que tienes que darle cambiar pantalla. Ahí, Ahora sí se ¿Sí? ve como modo. perfecto. Gracias. Muchas gracias, Javier. Entonces, bueno, la presentación el día de hoy se llama El cierre y la salida responsable, un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina. La idea es que les podamos compartir los principales hallazgos, pero también las preguntas con las que nos quedamos después de haber desarrollado este proceso de investigación, que es un proceso de investigación en el cual no solo hemos estado involucrados Javier y yo, sino también José David, que nos acompaña, David Cañas del equipo de ciencias de AIDA y que también ha sido el resultado de un proceso colaborativo con aliados de todos los países en donde AIDA tiene presencia. Justo la idea es que podamos abordar algunos elementos claves del informe en relación a cómo llegamos a este, cuáles son los estándares internacionales para el cierre y la salida que tuvimos en cuenta, de qué manera las prácticas internacionales sobre gestión ambiental pues nos dan como pistas de hacia dónde debe caminar la conversación y la discusión y una propuesta de lineamientos que elaboramos en el equipo junto con unas recomendaciones para distintos actores claves. Solo a modo de contexto, mencionar que AIDA es una organización regional, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, en la cual utilizamos el derecho internacional y la ciencia para la protección del derecho al ambiente sano y los derechos humanos, y llevamos más de 25 años trabajando con comunidades campesinas, afrodescendientes, pueblos tradicionales en la región. Y justo el trabajo que estamos haciendo se enmarca en ese trabajo de litigio que es reconocido en AIDA. Solo a modo de contexto, mencionar que pues, este informe se hace en el marco de una crisis planetaria, una triple crisis planetaria que ya tenemos identificada, donde el cambio climático y la crisis climática nos lleva a dar una conversación sobre transición energética justa y la transición energética justa, como se ha venido planteando en los distintos escenarios internacionales, plantea en términos de mitigación al menos dos escenarios: el escenario de sustitución de los combustibles fósiles y el phase out de los combustibles fósiles, dada su contribución en términos de gases de efecto invernadero y su alta contribución en términos de lo que es el calentamiento y el aumento de la temperatura global. Por un lado, y por el otro lado también se relaciona con lo que en términos de mitigación se refiere a la entrada de nuevas energías renovables que en su cadena de suministro va a requerir unos minerales para la transición o unos minerales críticos. Entonces, en este contexto es donde nosotros entendemos que la conversación de cierre y salida responsable es una conversación necesaria, es una conversación que debemos entender tanto en la sustitución como una conversación que ya está sobre la mesa, que ya hay distintos territorios y lugares de América Latina que están viéndose enfrentados a situaciones de abandonos y cierres irresponsables de empresas, a financiadores que están dejando proyectos porque ya no son rentables sin asumir su responsabilidad, pero que también nos lleva a la conversación sobre cómo estos nuevos proyectos mineros que se necesitan para la energía renovable, y digamos que ahí hay una discusión que dar,
pues deben también respetar y desde el principio tener una planificación adecuada para que su cierre, lejos de lo que está sucediendo en el sector de los fósiles, pues no se repita, digamos, esta situación de crisis socioeconómica y socioambiental que se está generando. También mencionar que justo lo que hicimos fue sistematizar los estándares internacionales vigentes, pero también quiero aclarar que este es el inicio de una conversación. Nosotros no estamos diciendo que lo que se manifiesta en el informe es el punto final, sino que es tal vez el punto de entrada. Es en dónde nos encontramos en este momento desde los estándares del derecho internacional y los estándares de la gestión ambiental para avanzar hacia procesos de cierre y salida responsable, pero no, sin duda, esta conversación va a tener que ser nutrida por distintos profesionales interdisciplinarios, por los mismos pueblos, comunidades, para que lleguemos también a un consenso de unos procesos de cierre y salida que sean respetuosos de los derechos humanos y de los territorios. Importante mencionar que para el informe hicimos unas entrevistas y unos estudios de caso en distintos países de América Latina, 2 en Chile, 1 en Perú, 1 en Panamá, en Ecuador 1, en Guatemala también y 7 en Colombia. Justo tenemos la fortuna de tener panelistas que nos acompañan de algunos de los casos sistematizados en el informe. También ahí identificamos algunas tendencias sobre el cierre y la salida en los casos analizados, en los cuales veíamos una falta de capacidad de las instituciones, unos temas de lagunas regulatorias en distintos países, una comprensión bastante limitada de los derechos de acceso, por ejemplo, y también identificamos riesgos en casos de cierre o salida irresponsable, y estos riesgos se refieren sobre todo, por ejemplo, a la creación de pueblos fantasmas, a temas de minería, que en la bibliografía se conoce como minería zombie, pero que se refiere a esos temas de seguridad y problemas sociales que se generan en territorios que son abandonados y no gestionados posterior a un proyecto minero energético. Solamente quiero que quede claro la diferencia entre qué es un proceso de cierre y qué es un proceso de salida. El proceso de cierre es una fase dentro del ciclo de vida de un proyecto minero energético en el cual los dos principales actores responsables son el promotor del proyecto, o sea, una empresa público-privada mixta, y el Estado. El Estado con un rol de supervisión y fiscalización y el promotor del proyecto siendo el titular de las obligaciones en términos de gestión ambiental, gestión social y otras. Y los demás actores de la cadena de valor en los procesos de cierre tienen que actuar con debida diligencia, respetar los derechos humanos y utilizar su influencia para que esa fase de cierre se lleve a cabo de forma adecuada. Por el otro lado, el proceso de salida es distinto. Se refiere, y por eso ponemos toda la cadena de valor, desde inversores hasta compradores, porque se refiere también a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro de un proyecto, desde su rol, se desvinculan por completo de este. Pero entonces a esto, si uno le quiere agregar el adjetivo de cuando un cierre y una salida es responsable y justo, tiene que tener en cuenta elementos adicionales. Un cierre responsable y justo no solamente es llevar a cabo esas acciones de restauración del territorio y el pago de la póliza minero-ambiental, por ejemplo, en el caso colombiano, sino que se trata de un proceso que es planificado, que se realiza con anticipación, que debe contemplarse desde el inicio de los proyectos y las fases iniciales del proyecto y actualizarse de forma constante en su ejecución y desarrollo y que garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo. La salida responsable y justa, en cambio, se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor, atendiendo las responsabilidades propias de su rol que implican cumplir con obligaciones en materia de respeto, debida diligencia en derechos humanos. En el informe van a encontrar una mención a estándares internacionales clave. Digamos que mencionar que muchos de estos estándares son soft law y no son obligatorios y hay un desafío en términos de exigibilidad y acceso a la justicia y por eso iniciativas como el Tratado Vinculante y otras pues cobran relevancia en estas conversaciones, pero que sin duda hoy tenemos un marco y un punto de partida donde tenemos principios aplicables desde el derecho internacional como quien contamina paga, el principio de reparación, el principio de no hacer daño. Hay unas obligaciones de los estados en contextos de actividades empresariales que ya nos ha dicho Naciones Unidas, el Alto Comisionado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y el mismo sistema interamericano. Y pues justo ya está mucho más decantado pues cuáles son esas obligaciones en materia de debida diligencia y respeto a derechos humanos que van a encontrar en el informe.
Y básicamente mencionar también que un marco de referencia y conceptual en temas de derechos que utilizamos son los derechos de acceso, el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, en donde tomando los principios marcos sobre medio ambiente y derechos humanos, el Acuerdo de Escazú y distinta jurisprudencia del sistema interamericano, pues identificamos un marco de referencia y un marco jurídico que sustenta todo lo que aquí proponemos. Y por último, decir que en términos justo de derechos de acceso, pues sí hemos identificado que hay unas brechas gigantescas entre el deber ser, lo que establece la norma y lo que pasa. Se confunden los procesos de acceso a la información con socialización, con recolección de información, no se garantiza la participación efectiva en la construcción de los planes de cierre, ni tampoco, digamos que el consentimiento previo, libre e informado, y se hace una construcción unilateral por parte del promotor del proyecto. Y además hay una ausencia práctica de escenarios de justicia y de mecanismos de queja específicos. Bueno, gracias Rosa por esa introducción al documento. En cuanto al capítulo 2, abordamos lo que son conceptos clave que deben estar presentes en todo proyecto y que están asociados a un cierre y salida responsable, como ya mencionó Rosa. Así que conceptos como las medidas ambientales, la jerarquía en su aplicación o la restauración ecológica en la fase de cierre de los proyectos y cómo los procesos de remediación ambiental, recuperación y rehabilitación se encuentran definidos en este documento. Siguiente, Rosa. Siguiente, gracias. Ahora, también abordamos lo que son las distintas fases que están involucradas en el proceso de cierre, desde la fase documental, en donde se debe recopilar, sistematizar y analizar toda la información para ser incorporada en un plan de cierre. Y aquí, dentro del documento, hacemos hincapié a la importancia de tener un plan de cierre desde que comienza el proyecto, ya que hemos observado que es algo que más bien no es la regla, sino que se sale de la norma y es importante porque conforme el proyecto avanza, se van dando cambios en este y a su vez esos cambios deben reflejarse en modificaciones y actualizaciones del plan de cierre. También abordamos lo que son las fases de evaluación, tanto socioambiental como infraestructura y en el caso de la gestión de riesgos. Siguiente, por favor. En el caso de la gestión de riesgos, cómo se debe catalogar esas vulnerabilidades y amenazas en esos aspectos socioambientales y de infraestructura del proyecto, para así definir cuáles son los riesgos potenciales que existen, ya sea durante o después del cierre del proyecto, y que así pueden ser gestionados adecuadamente. También abordamos lo que es la fase de monitoreo post-cierre, en donde eh, es algo que usualmente se suele obviar en muchos proyectos y que es sumamente importante porque permite fiscalizar y supervisar que todas aquellas acciones implementadas en el cierre del proyecto realmente estén siendo efectivas para poder controlar y gestionar esos riesgos que fueron previamente identificados. Ahora, en cuanto al capítulo 3, en este abordamos lo que es una asociación entre las etapas del ciclo de vida del proyecto y los distintos tipos de planes de cierre que se encuentran. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos observar cómo asociamos cada etapa del proyecto a un tipo de plan de cierre. Y aquí lo que aportamos son lineamientos o guías en cómo debe estar elaborado ese plan de cierre y qué debe incorporar. Ustedes podrán notar que tal vez algunos de estos lineamientos son cuestiones muy obvias y muy lógicas, pero que hemos identificado que no siempre se realizan de esa forma. Por ejemplo, en un plan de cierre inicial y a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, contar con un equipo profesional multidisciplinar debe ser la norma y más bien hemos encontrado que apenas es un profesional o un par en donde
tienen que abordar distintos aspectos de todo el proyecto. Entonces, a lo largo de este capítulo vamos identificando todos esos lineamientos y guías de los documentos, de los estándares y documentos que Rosa mencionó previamente. Y aquí nada más, antes de continuar con la siguiente diapositiva, nada más hacer hincapié también en cómo a lo largo de todo este capítulo reiteramos una y otra vez la necesidad de involucrar a todas las partes interesadas. Ya Rosa mencionó al inicio cómo en las etapas de cierre y en la etapa, perdón, en el proceso de cierre debe estar involucrado ya sea el Estado y los ejecutores del proyecto, pero nosotros hacemos hincapié en que no solamente deben estar involucrados estos dos actores principales, que son los que echan a andar en marcha el cierre del proyecto, sino también a las partes interesadas, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil y las mismas comunidades y pueblos que van a ser afectados por el proyecto, para que a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, estas organizaciones y comunidades y demás actores puedan hacer esos aportes en qué debe contemplar un plan de cierre realmente justo. Ahora, ya para ir concluyendo, como ustedes, como les mencionaba, en cada etapa del ciclo de vida del proyecto lo asociamos a un plan de cierre y conforme el proyecto continúa, se va dando un plan de cierre progresivo que a su vez, como les mencioné, debe de ir actualizándose y modificándose conforme vaya cambiando el proyecto y también conforme vayan dándose avances tecnológicos o vayan presentándose impactos acumulativos o sinergísticos de otros proyectos que se llegaron a instalar en el territorio. Y de esta manera vamos indicando todos esos lineamientos y guías que debe contemplar cada uno de estos tipos de planes hasta llegar a la fase de poscierre que les mencioné previamente, en donde muchas veces se obvia y que es a partir de ahí donde podemos asegurar que los impactos realmente que vayan a quedar del proyecto estén siendo debidamente gestionados. Continúa, Rosa. Estás avanzando, Gracias, Rosa. Javier. No me dejaba activar el volumen. Muchas gracias. Para finalizar, tal vez solo mencionaría dos cosas adicionales. En el marco de los lineamientos que hemos propuesto, también se identifican temas desde la perspectiva de los derechos de acceso. Por ejemplo, hablamos de un rubro para crear un plan de reconversión social, mitigación de impactos y restauración de medios de vida desde el principio, la construcción participativa de ese plan de cierre, y esto en la fase inicial de los proyectos. También en la fase de ejecución, por ejemplo, mantener público el plan de cierre y actualizarlo periódicamente con la información socioeconómica es un elemento clave. Y por mencionar una final, los procesos de prevención de impactos sociales post cierre, el monitoreo que mencionaba Javier, pero también la vulnerabilidad que estos proyectos pueden vivir de cara a la crisis climática es un elemento clave. Y para finalizar en el documento, van a encontrar recomendaciones a los estados de la región relacionados, por ejemplo, con revisar sus leyes y regulaciones nacionales, con crear y modificar reglamentaciones específicas sobre el tema y establecer procedimientos y requerimientos normativos específicos en casos de solicitudes nuevas. Para los promotores y las empresas públicas o privadas que realicen estos proyectos, acatar la normatividad, pues es el paso número uno, sin duda, pero también planificar el cierre de sus proyectos desde las etapas iniciales es el llamado. Considerar que si en este momento tienen un proyecto que no tiene un plan de cierre, pues es momento de empezar a diseñarlo de forma participativa y con todos estos requerimientos que se tiene de equipos interdisciplinares y la mirada como comprensiva de la gestión ambiental. Y también hacemos unos llamados a los otros actores que hacen parte de la cadena de valor
que, por ejemplo, los bancos de desarrollo, los inversionistas, las aseguradoras, los compradores tengan en cuenta su rol y utilicen su influencia y actúen en el marco de la debida diligencia y el respeto de los derechos humanos como mínimo en sus relaciones comerciales con estos proyectos, que eviten salir de forma abrupta e intempestiva porque la crisis que eso genera es bastante grave, como lo vamos a evidenciar en algunos casos a continuación. Y por último, a los organismos de derechos humanos, hacer seguimiento a estos procesos de transición energética en América Latina va a ser clave e incluir el seguimiento específico a los procesos de cierre y salida, profundizar y caracterizar mejor las obligaciones de los estados y de los actores privados que promueven estos proyectos y hacer seguimiento a los nuevos proyectos de energías renovables, de minerales, de extracción de minerales críticos, todo esto en un marco de respeto de los derechos humanos, de los derechos de acceso en materia ambiental, va a ser fundamental. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa y Javier. Muy, muy completo. Y creo que queda como justamente la advertencia, ¿no? Y también las recomendaciones a los estados. Y también me quedo con esta idea de poder entender por separados, ¿no? Los dos procesos de cierre y salida. Yo lo veo casi como en una especie de analogía, pensando como en un barco, ¿no? Donde inicia el proyecto es donde arranca el barco y a medida que él va avanzando y se van bajando del barco, van saliendo del barco, sus tripulantes, ahí nos estamos dando como una salida. Y si uno ve que el barco se está hundiendo y no dice nada o no hace nada, pues entonces ya sería como una especie de salida irresponsable. Y cuando ya el barco llega al otro puerto, cuando ya encalla, ahí estamos hablando como del cierre, como la finalización del proceso. Y pues uno debería verificar que todo esté bien después de cuando ya el barco llegó al otro lado, verificar que llegó bien, que no se está hundiendo, que no tiene ningún tipo de daño. Y ahí es donde uno podría decir, bueno, listo, se hizo una especie de cierre responsable. Lastimosamente no se ven en ninguna de estas dos escenarios. Entonces creo que es importante tener en consideración esas dos diferencias muy, muy claves cuando hablamos de cierre y de salida responsable y de justamente de diversas responsabilidades de los actores. Entonces, pues dando paso también a este proceso de responsabilidades, perdón, de procesos que se han dado en América Latina sobre justamente el cierre y la salida responsable de proyectos. Vamos a hablar un poco del caso del Yasuní en Ecuador con Juan Bay, que es presidente de la nacionalidad Guarani. Entonces, Juan, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos en este webinar y me gustaría justamente preguntarte primero por qué crees que el cierre o la salida responsable es un desafío en el caso del Yasuní y ¿cómo te imaginas que sería este proceso de cierre y de salida responsable en el Yasuní, que están exigiendo ustedes desde los pueblos indígenas de la Nahue? ¿Y cómo ha sido este relacionamiento que se ha dado con el proceso? ¿Cómo es este tema del cierre y de la salida responsable en el Yasuní, Juan? Y bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Juan, aló, Juan, ¿nos escuchas? Aló, creo que Juan ha tenido como problemas técnicos. Vamos a em, tal vez algún tema con su audio y con su cámara. Entonces, pues mientras Hola, buenas, él... buenas, sí, sí. Ah, ¿qué No sé tal, si me Juan? ¿Cómo escuchan, estás? perdón. Ya te Estaba, escuchamos. Ya te sí, escuchamos, buenas, perfecto. Ah, listo, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por muchas acompañarnos. gracias. No sé si escuchaste la pregunta o quieres que la repita nuevamente. No sé si me pueden repetir. Estoy en territorio, el territorio tan inmenso en la Amazonía, estoy cumpliendo la agenda. Encima estoy un poco de mal de salud, pero estoy un poco también mal de garganta. Pero voy a esforzarme y poner el contexto. Listo, Juan. Muchísimas gracias. Y de verdad, muchas gracias por
el acompañamiento y los esfuerzos. Simplemente la pregunta sería, ¿por qué crees que el cierre y la salida responsable es un desafío en el caso del Yasuní? ¿Y cuáles son las exigencias que ustedes desde los pueblos indígenas de la Nahue tienen para pues que se dé un caso de salida responsable efectivamente y justa y de cierre y salida justas en el proceso del Yasuní? Hola, muy buenas, muchas gracias. Muy buenos días a todos quienes están conectados por este medio. Mi nombre es Juan Bay, soy presidente y líder del pueblo guaraní de la Amazonía ecuatoriana. El pueblo guaraní, primero, tiene un territorio legal reconocido por el propio Estado, más de 800.000 hectáreas, con un territorio ancestral, más de 2 millones de hectáreas. Dentro de este territorio eh, está el Parque Nacional Yasuní y el bloque 43 ITT. El territorio estamos compartiendo Guaraní y los dos pueblos en aislado. Partimos por ahí. Entonces, la Nahue, el pueblo guaraní, después del proceso, empieza a trabajar de ese territorio y como bien mencionaba, la importancia y la postura es de que después de 60 años de la explotación petrolera en la Amazonía y en territorio guaraní, eh, la explotación petrolera ha significado para el pueblo guaraní no un desarrollo, sino un problema tanto cultural, social, ambiental, y eso ha significado la muerte para los pueblos indígenas y también la amenaza permanente a los pueblos en aislamiento que existe en este espacio del territorio. Entonces, desde 2022 y hasta hoy en 2025 que estamos, el pueblo guaraní ha marcado un hito y ha fortalecido desde su territorio. La Nahue empieza a trabajar un trabajo territorial para entender qué ha pasado durante mucho tiempo. Desde ese entonces, la Nahue empieza a hacer un trabajo de levantamiento estadístico a base de esta resolución, de que qué pasaba con el Parque Nacional Yasuní, entendiendo de que el gobierno ha venido violentando durante mucho tiempo desde el contacto de civilización al pueblo guaraní. Los pueblos guaraní fuimos forzados a la civilización o al contacto del mundo moderno desde el inicio de la petrolera, del ingreso de los evangélicos, de los católicos, y el gobierno nunca ha hecho consulta hasta para llamar el Parque Nacional Yasuní. El Parque Nacional Yasuní es un territorio ancestral del pueblo guaraní, donde que habitamos los pueblos guaraní, donde que habitan los pueblos de nuestros hermanos de los pueblos de aislamiento, que hay una especie y el mundo ha reconocido como un pulmón del mundo, que hay que conservar y hay que cuidarla. Los guaraní hemos hecho ese trabajo barrido para fortalecer y para posicionar. Y es un tema histórico, un tema que no ha pasado ni uno de los países del mundo, que ha pasado en la Amazonía ecuatoriana. Después que la Corte resuelve una decisión, el pueblo guaraní ha marcado una postura para decidir que el petróleo no es un progreso, el petróleo no es un desarrollo. El petróleo ha traído a la Amazonía, a los pueblos indígenas, a un extremo de pobreza, a un extremo de problema, conflicto social. Entonces, el hito del pueblo guaraní es de que ha trabajado, ha marcado y ha realizado de ese territorio una cumbre internacional por el Yasuní. ¿Qué ha significado eso? No para hacer un trabajo solo como guaraní, sino para construir un plan de acción en conjunta. La Nahue realiza ese evento tan importante en la Amazonía, donde que ha invitado a las comunidades de las bases, a las autoridades de las bases, a las autoridades de otras nacionalidades, al gobierno nacional, a las universidades, a las organizaciones internacionales, para tejer y construir, para escribir juntos. Este plan de acción, la Nahue presenta a la Corte Constitucional para decirle al gobierno nacional y a la Corte de que el pueblo guaraní ya se ha trabajado, ya tiene un plan, porque el gobierno, después de un año, el gobierno no ha hecho nada, no ha presentado absolutamente nada.
Todo el año de 2023, 2024 no ha hecho. Hoy ha pasado más de un año con 6, 8 meses que el gobierno no ha hecho nada. La preocupación del pueblo guaraní y el trabajo del pueblo guaraní incansable. Y el pueblo guaraní ha dicho, ¿ahora qué viene? Ya hemos hecho el trabajo de este territorio, hemos construido un plan de acción, hemos presentado a la Corte Constitucional, hemos ingresado este plan al Ministerio de Hidrocarburos, pero el gobierno no ha dado importancia y el significado a la lucha histórica que han hecho. Entonces, nuestra preocupación hoy y como representante del pueblo guaraní, ¿qué viene? Porque ya hemos construido, ya hemos tejido, ya hay un plan y hemos presentado al gobierno. El gobierno ha dicho para retiro el progresivo del bloque y el mantenimiento tiene que ser por 5 años. Pero el plan de acción no dice 5 años. El plan de acción dice que tiene que ser menos de 5 años. No solo el pueblo guaraní está mencionando el retiro o el apagón del bloque 43 del ITT. Lo que el guaraní está mencionando en este plan de acción es retiro, desmantelamiento y cierre del bloque 43 y también reparación, tanto ambiental, cultural, al pueblo guaraní. Entonces, la NAU ha hecho un trabajo tan importante de este territorio que ya está hecho, que ya hemos presentado. Pero hoy en el país estamos viviendo como segunda vuelta presidencial y no tenemos cuál es la postura de los dos candidatos que van a llevar después de 13 de abril. Estamos haciendo un trabajo comunicacional para poner esas preguntas a los dos candidatos y preguntar al candidato, al presidente actual que está en el poder, porque él, una de las del debate presidencial, mencionó de que va a dar mucho prioridad la salida al cierre de bloque 43. Pero hoy en día, pasado más de un año, no hemos visto. Pero los guaraní no hemos quedado ahí, los guaraní seguimos en la resistencia, seguimos porque es un hito histórico que ha hecho el pueblo guaraní. Hemos hecho un hito histórico a nivel territorial, nacional, a nivel internacional, para el mundo. Lo que hemos hecho a ese espacio internacional de que el proteger el territorio, proteger la selva, proteger el río, el flora y fauna, no es solo para los guaraní. Hemos dado la importancia de que el trabajo y la lucha de los guaraní es para la humanidad y para el mundo, y en sí para salvar y proteger el Parque Nacional Yasuní como pulmón del mundo. Es el único parque a nivel mundial reconocido. Entonces, hoy nuestra preocupación y nuestra lucha es mirar y poner en la mesa a los dos candidatos presidenciales que hoy están. Como uno de los mensajes que hemos dicho es que los dos candidatos es como una enfermedad, como un cáncer o como un virus, porque a los dos es súper complicado, los dos gobiernos son autoritarios. Entonces, nuestro trabajo en este espacio, hoy quiero compartir como panelista, que mucha gente está escuchando, es hacer incidencia comunicacional y preguntar a los dos candidatos sobre la referencia del Parque Nacional Yasuní. ¿Qué ha pasado? Es decisión del pueblo ecuatoriano. Y la lucha y la defensa del pueblo guaraní porque es nuestro territorio. Y hay que recordar de que los guaraní, como mencionaba, no solo estamos diciendo que cierre, que retire las maquinarias, las tuberías. Lo que estamos diciendo es que tiene que ser reparación ambiental y cultural. Entonces, hermanos y hermanas, es importante construir, tejer el trabajo que está haciendo el pueblo guaraní. Hoy necesitamos de ustedes para hacer tema comunicacional, incidencia, para que el mundo, para que el gobierno o los candidatos que están hoy, mire que los guaraní no estamos solos, porque después de 60 años los guaraní hemos cogido una batuta súper clara, una postura de dos asambleas históricas que guaraní han decidido de defender y proteger su territorio, porque ese es el futuro, porque el territorio es el futuro del pueblo, de los pueblos indígenas, porque sin territorio, sin pueblos indígenas, no existiría la Amazonía, tampoco hubiéramos estado hablando el espacio de la Amazonía. Entonces hoy los pueblos indígenas seguimos en la resistencia y seguimos hablando con propiedad como primera fila, porque hablo con propiedad porque tengo territorio y el mundo y el Estado no entiende. El Estado tiene que entender que tiene que sentar con los pueblos indígenas desde primera fila
para construir, porque como hemos mencionado, ya hay un plan. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer en este espacio es hacer incidencia comunicacional y poner esa pregunta en el debate presidencial que ya les toca, que ya estamos en la puerta. Entonces, ahorita también muchas cosas están pasando en el país porque el gobierno ha hecho muchas cosas irregulares, ha otorgado campos sin licitaciones, los campos más grandes. Entonces, hemos mencionado que también viene a ser una preocupación, pero la prioridad del país, de los pueblos indígenas, es justo lo que ha pasado con la consulta popular. El pueblo ecuatoriano ha decidido que el petróleo tiene que quedar bajo su suelo y el petróleo no es el camino. Entonces, hoy en este espacio quiero agradecer a todos quienes hacen y que me han puesto atención y ha esforzado, a más de estar un poco de mal de salud, y estoy acá en territorio porque mi territorio es tan grande. Entonces tengo que atender y responder. Entonces mis equipos técnicos también están ahí atentos a mi mensaje y ellos también pueden presentar. Entonces hoy lo que estamos haciendo es ese debate, este mensaje llevar al debate presidencial, porque estamos justo en las campañas, porque tenemos dos candidatos y queremos mirar cuál es el futuro y cuál es la postura de los gobiernos que vienen. Entonces, si ha faltado, si no ha dado un mensaje contundente, me sepan disculpar, pero estoy súper pendiente. Podemos interactuar por medio de mensaje, cualquiera que tenga mi contacto, que necesitan saber más y estamos presto para interactuar y dar una información exacta de lo que estamos haciendo. Estamos súper preocupados como pueblo guaraní, claro, y les puedo dar como para pregunta antes de salirme a cumplir mi agenda territorial. Hermanos y hermanas que no les conozco, está mucha gente conectado. Saludos desde la Amazonía ecuatoriana. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por ese mensaje. Y creo que resalta mucho, ¿no? No es solamente el cierre, sino también una reparación ambiental y cultural para el pueblo guaraní, que ha sido afectado pues, por estos casi 60 años de extracción petrolera en este bloque 43 y en general en el parque. Entonces, muchas gracias por este mensaje tan contundente y este mensaje tan importante, ¿no? Que se necesita y más de cara a una contienda electoral. Y bueno, dando paso también a nuestra siguiente panelista, vamos a ir al sur del continente, vamos a ir a Chile a conocer el caso de Tocopilla. Entonces, Cristina Lux, abogada de AIDA, quien ha acompañado este proceso, por favor, cuéntanos en el caso de Tocopilla, ¿por qué crees que el cierre y la salida responsable es un desafío particular y que implicaría además un cierre y una salida responsable en el caso de Tocopilla? ¿Cómo te imaginas este proceso y cuáles son estas exigencias que se dan desde las comunidades, los trabajadores y los demás actores que han sido afectados por este proceso? Muchas gracias, José. Eh, Hola a todas y a todas las personas que están escuchando este panel. Voy a compartir una presentación para intentar ir dando respuesta a tus preguntas. Si me dan solo unos segundos. Y confírmenme si lo pueden ver. ¿Se ve? Sí, Cris, ya se ve la presentación. No sé si puedes Súper. ponerlo como en pantalla completa, tal vez. Eh, Ah, Aunque ahí se ve bien. a ¿Sí? ver. No, No. mejor así como lo tienes, está perfecto. ¿Sí? Ya. Sí, dale. Ok. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre el caso de Tocopilla, que se enmarca dentro del proceso de descarbonización de la matriz eléctrica en Chile. Aquí puse a Tocopilla en el mapa porque sé que la audiencia es bien internacional hoy. Tocopilla es una localidad costera que se encuentra en el norte de Chile, en la región de Antofagasta, eh, y se ha definido a sí misma como la capital de la energía. Eh, Tocopilla es paradigmática porque abrió su primera termoeléctrica a carbón en el año 1915 para alimentar a la minería de Chuquicamata y
en este, digamos, mapa energético del país, se constituye también como una zona de sacrificio, precisamente por los impactos acumulativos que ha tenido la quema del carbón para la producción eléctrica. Bien, en este contexto, voy a pasar a la siguiente. Les quiero comentar muy brevemente sobre el proceso de descarbonización en Chile, que ha sido un proceso pionero en la región. Ha sido un proceso que inició por ahí por el año 2018-2019, cuando Chile iba a ser sede de la COP. Ocurrió un acuerdo entre privados, entre Chile y un acuerdo privado entre Chile y las 4 empresas que tenían todas las termoeléctricas a carbón que alimentaban la matriz, para que calendarizaran el cierre de sus centrales. Esta calendarización, sin embargo, situó algunas de las plantas y quedaron varias sin calendarización y quedó como, digamos, una estructuración genérica de que todas tenían que cerrar antes del 2040. Entonces, algunas plantas quedan con calendarización y otras no, y supuestamente estaba como meta del año 2040 en donde todas tenían que estar cerradas. Sin embargo, al ser un acuerdo entre privados, la ciudadanía quedó fuera de este marco, digamos, de este plan. No hubo ningún proceso de participación ni de posibilidad de construir y colaborar allí, ni hablar de las comunidades afectadas durante décadas de la quema del carbón. No se habló tampoco de qué iba a pasar con los trabajos, no se habló de nada de eso, solo se calendariza. Y por supuesto no hay planes de cierre, solamente fechas. Bien, ahora contextualizándonos en Tocopilla. Tocopilla, como decía anteriormente, es una zona de sacrificio en Chile. Un estudio encargado por la organización Chile Sustentable dio cuenta que esta localidad tiene un 22% de mayor riesgo de morir respecto al resto del país. Hay 2.7 veces mayor mortalidad por tumores malignos de tráquea, bronquio y pulmón. Estas son afectaciones asociadas a la inhalación de los compuestos que emiten las termoeléctricas a carbón. Y Tocopilla tiene un riesgo un 34% superior de egreso hospitalario por cualquier causa respecto del país y 25% superior respecto de la región. Esto da cuenta de una situación, de una vulnerabilidad y de un estado precario de esta localidad al momento en que se discute esta descarbonización. Las resoluciones de calificación ambiental que, digamos, rigen la central de Tocopilla, compuesta por 2 termoeléctricas de la norteamericana AEG-NER, son de principios de la década del 90. Y el único acápite o la única mención a una especie de cierre, abandono, salida es esta cláusula que puse aquí en un documento de más de 350 páginas. Esto es lo único que hay y que regularía en un futuro que en ese momento no se conocía cuándo iba a ser, pero como se plantea aquí, no tenían como en mente el abandono. Esta es la única regulación que hay, ¿ya? Y resulta que con esto nos encontramos en el momento en que la central decide salir de operaciones. El año 2023, en diciembre, la central pide una autorización a la Comisión Nacional de Energía, que es el ente energético del país, digamos, para desconectarse de la matriz, desconectarse anticipadamente. Se le concede este permiso. Todo esto, recordemos, dentro del marco de la descarbonización de Chile. Y solo días después de obtener esta autorización, la empresa no compra, sino que redirige 35.000 toneladas de carbón a su centro de acopio en Tocopilla. Es decir, la autorizan para desconectarse y la empresa de alguna manera requiere más carbón. ¿Qué pasa? Que días después de esto, la empresa pide una autorización diciendo, ok, me aceptaron la desconexión de la matriz, yo tengo todo este carbón acopiado, que ya no eran 35.000 toneladas, sino que eran 94.000 toneladas, no puedo hacer nada con ese carbón que no sea quemarlo, porque mi resolución de calificación ambiental no dice nada respecto del transporte, ni respecto de otras opciones. Yo voy a cerrar mi planta, necesito quemar esto lo antes posible.
Esta es una situación sumamente anómala porque por las reglas del sistema en Chile, que son las reglas parecidas en muchos otros países, la energía que se inyecta al sistema debe ser la más barata. Y esta como criterio económico coincide a la vez con fuentes de energías renovables no convencionales. Muy barato el costo variable de producir energía solar, por ejemplo. No así el costo de producir con combustibles fósiles. Entonces, ¿qué pasa? Le dan esta autorización a esta empresa para inyectar toda esta energía a la matriz, quemando las 94.000 toneladas de carbón, que dicho sea de paso, era un carbón sucio, caro, viejo y que no podían quemar por las reglas convencionales de ingreso a la matriz. Lo queman en menos de 2 meses, con todas las emisiones que eso implica al medio ambiente. Obviamente, de nuevo, de espalda a la ciudadanía, sin informar nada. Todo esto entre órganos sectoriales energéticos sumamente difíciles de acceder. Y simplemente se regula como una autorización sectorial muy rápida y con la excusa de estar haciendo algo por el medio ambiente, en definitiva, porque se están saliendo. Entonces, ante este panorama, en AIDA acompañamos a algunas personas que vivían en la localidad de Tocopilla. Disculpa, Juan. Ahí sí. Juan, abriste tu micrófono. Juan, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Listo. Súper. Dale, Cris, qué pena. Gracias. Entonces, desde AIDA acompañamos a algunas personas que viven en Tocopilla para judicializar esta decisión tan antidemocrática y antisistema de todo tipo, en realidad. Y acudimos a la Corte de Apelaciones con un recurso basado, digamos, en derechos constitucionales para pedir a la Corte que detuviera en definitiva esta decisión arbitraria y que considerábamos ilegal de la quema forzada y acelerada de 94.000 toneladas de carbón sucio y caro, afectando a las comunidades. El resultado no fue muy positivo porque esto sucedió tan rápido que a pesar de que ingresamos como una medida cautelar, solicitamos una orden de no innovar, que es una medida cautelar en definitiva, la perdimos 2 votos contra 1. El carbón se quemó en 2 meses y a lo largo que pasaban los meses, esto, digamos, fue resuelto unos 10 meses después. Entonces, lo que nosotros quisimos al final es no dejar un mal precedente, pero el daño ya estaba hecho, el impacto ya estaba generado y no había mucho que hacer. Finalmente, el resultado de esa acción fue negativo. Bueno, el carbón ya se había quemado. La Corte señaló que no encontraba la ilegalidad porque el órgano sectorial dio su permiso. Y esa es una discusión que pensamos que da para profundizarla aún más. Pero, sin embargo, hay algunas victorias, como que la Corte reconoció finalmente la legitimidad activa de las organizaciones para solicitar estos amparos en beneficio del medio ambiente y de personas que vivían sumamente lejos. Esto lo presentamos en la Corte de Santiago. Tocopilla está a más de 1.000 kilómetros de distancia. Y acto seguido, es decir, muy poco tiempo después de que salieran esta sentencia, salió un instructivo del coordinador eléctrico que regulaba la salida de las termoeléctricas a carbón. Tenemos muchas críticas respecto de ese instructivo, de todas maneras, porque no se hace cargo de todas las cuestiones que se levantan en el informe que preparó AIDA. No se hace cargo realmente se hace cargo de muy poco. Pero dio cuenta de que esto estaba como en tierra de nadie, legislativamente hablando, por decirlo. La empresa termoeléctrica podía llegar, pedir la salida y salían de esta forma. Y entonces finalmente, y para ir cerrando, ¿qué conclusiones podemos tener de este caso? Bueno, en primer lugar, que estos procesos sin regulación y sin anticipación se pueden prestar, como fue el caso de Tocopilla, para un aprovechamiento del mismo negocio. El negocio de la termoeléctrica de carbón, en este caso de AES, se sirvió de la descarbonización
para vender un carbón que no podría haber vendido, o quemado más bien, una energía que no podría haber vendido si no fuera por este fast track que solicitaron con la excusa de la descarbonización. Con el impacto en una sociedad ya vulnerada como los Tocopilla, en una zona de sacrificio altamente impactada por décadas por esta empresa. Entonces las conclusiones son esas: sin anticipación y sin regulación y sin democracia en definitiva, estos procesos solamente se prestan para agudizar y profundizar los impactos que ya se han venido levantando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por este panorama que nos das justamente del caso de Tocopilla. Creo que quedan dos cosas que resalto mucho. La conclusión que da es que sin anticipación se genera como un aprovechamiento para el mismo, ¿no? Cualquier vacío que se geste dentro de las normatividades, pues nos van a dar este tipo de aprovechamientos por parte de distintos actores. Y otra cosa que resalto mucho es esta frase en un documento de 350 páginas que habla del cierre y que además no habla del cierre, ¿no? Dice, no se contempla. Y creo que eso dice mucho de cómo el sector privado a veces se niega ante la posibilidad de que estos proyectos cierren. Y fue algo que encontramos continuamente en nuestra investigación, cuando se preguntaba por el cierre, ¿no? Y entonces hay ciertos sectores que no ven que esto vaya a cerrar en algún momento y bueno, generan muchas de las cosas que ya hemos visto en este caso, justamente como en el de Tocopilla. Muchas gracias, Cristina. Y ahora continuando con nuestros paneles, vamos a hablar justamente del caso de la multinacional canadiense First Quantum Minerals en Panamá. Nos acompaña Joana Abrego, que es gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental CIAM y la coordinadora de la Comisión Legal en la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Joana, y bueno, en este caso tan importante como fue el panameño, em, cuéntanos por qué consideras que el cierre y la salida responsable es un desafío. Creo que este es un caso que lo ejemplifica muy bien. Y además, ¿cuáles son esas exigencias de los sectores sociales, de los trabajadores, de las comunidades que han, pues justamente salido casi que masivamente a la calle a reclamar por un cierre de esta clase de proyectos? Entonces, Joana, cuéntanos cuáles son como estos desafíos que se han encontrado. Muchísimas gracias, José David y Aida, por la invitación a participar en este evento, rescatando esta guía tan útil para los procesos de cierre y salida que enfrenta nuestra región, del cual Panamá pues no es la excepción. He traído unas cuantas imágenes y fotos que me pidieron para tratar de hacer esto un poco más dialogado, y en esta primera imagen pues lo que quería resaltar era rescatar la visibilidad del caso panameño a finales del 2023, cuando se intenta dar esta concesión, esta nueva concesión para el proyecto de First Quantum, y un poco hablar desde el origen. Ese primer gran reto que identificamos tiene que ver con la falta de seguridad jurídica, con la impunidad, con la falta de transparencia, con la sospecha de una corrupción que no se investiga. Y a propósito de eso, se entiende, estas razones son la explicación de este sentir popular que llevó a la gente a las calles. Un caso que no comenzó con el contrato que se daba en octubre del 2023, sino que venía desde antes. El contrato original de esta mina se dio en 1997 en unas condiciones totalmente desfavorables para el Estado panameño, totales habilidades, potestades y facultades para la empresa y muy poca compensación para el Estado panameño, solo 2% de regalías, compensaciones mínimas respecto al uso de la tierra, etc. Ese primer contrato fue demandado y le tomó a la sociedad civil casi 10 años lograr de la Corte Suprema de Justicia una declaración de inconstitucionalidad de este contrato, el peor contrato de concesión minera de la historia, según uno de nuestros antiguos ministros de Comercio. Pero aún así, aunque le tomó a la sociedad civil tanto tiempo lograr algo de justicia en este caso, ese fallo nunca fue ejecutado. Fue dilatada su aplicación,
y se volvió a dar una nueva concesión en octubre del 2023, exactamente utilizando el mismo mecanismo que ya la Corte había dicho era inconstitucional. Entonces, por eso hablamos de esa falta de seguridad jurídica que hay en torno a todos estos procesos que originan una necesidad de cierre y la necesidad que hay de que cuando el Estado se aboca a un proceso de cierre haya un cambio de paradigma, porque realmente es sorprendente para nuestras organizaciones que venimos siguiendo este tema de tanto tiempo, que se haya dado este punto de quiebre en la sociedad panameña por este tema, denunciando esa falta de transparencia, de una gestión gubernamental adecuada, apegada a los intereses del Estado, de toda la población, y todavía el actuar del Ejecutivo, ahora nuevas autoridades, siga siendo opaco, siga siendo sin una participación ciudadana adecuada. En ese sentido, y tampoco la falta de legislación adecuada también es otro grave problema, obviamente, como ya lo mencionaron en casos previos. En Panamá, si bien dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental se requiere, uno de los requisitos es presentar un plan de cierre, en su momento se llamaba plan de abandono, no hay mucha regulación sobre qué debe contener ese plan, cómo funciona, cómo se implementa, cómo se fiscaliza, cuáles son las responsabilidades, etcétera. Lo que llevó en su momento a que el plan de cierre de este proyecto no contemplara el cierre abrupto del proyecto, solo contemplaba un cierre paulatino progresivo a medida que se daba la explotación. Esto en un escenario en el panameño, a pesar de que todos los proyectos mineros anteriores que habíamos tenido habían terminado en un escenario de abandono. Es decir, la tónica de los proyectos mineros en el país no fue considerado para este nuevo proyecto minero, el más moderno que se ha desarrollado. Y por otro lado, una lucha constante de transparencia, porque, por ejemplo, el Ministerio de Comercio e Industria en su momento le pidió a la empresa después del fallo que se presentara un plan de preservación, que es como un plan de cierre temporal, mientras se adoptaban otras medidas tendientes hacia un cierre definitivo. Y ese documento, demoramos 5 meses en tener un resumen que no daba una radiografía muy exacta de lo que estaba sucediendo, con unos hallazgos por parte de las autoridades que nos parecían demasiado sesgados hacia la empresa y no objetivos en su rol de regulador que debía ser. Y nos demoró hasta febrero de este año, es decir, hasta el mes pasado, en donde logramos ganar un recurso en la Corte Suprema de Justicia para que todos los documentos relativos a la presentación de este plan de preservación fueran puestos en conocimiento del público. Desde ese momento obtuvimos 40 documentos que hasta ese momento habían estado totalmente cerrados. Entonces vemos esta deuda de transparencia con la ciudadanía en general, con un proyecto tan sensitivo para la población panameña. Por otro lado, el otro reto es la urgencia de ese cierre definitivo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ¿dónde estamos? Ahí está Panamá y estamos en una zona que es parte del corredor biológico mesoamericano, una zona de alto endemismo. Ahí decidimos poner una mina, justo allí donde está este bosque, donde hay 5 metros de lluvia anualmente. Allí está esta mina ubicada, teniendo un gran impacto. Estamos hablando de un área que se ha identificado en un proceso para creación de un área protegida en esta zona, a pesar de la concesión original de 1997, porque era un área crítica para la conservación y se reconocieron, habían 256 especies amenazadas, incluyendo muchas en peligro de extinción. Entonces urge desde el punto de vista de la conservación una atención a este tema, pero también urge desde el punto de vista de una realidad humana, una serie de comunidades que están en la zona que no están siendo partícipes del proceso de cierre y que están sometidas a ciertos riesgos. Desde nuestro esfuerzo, tanto como organización como parte de una mesa técnica que se formó de parte de sociedad civil, el capítulo panameño de UICN de Panamá hace esta convocatoria en noviembre del 2023, porque había muchos profesionales panameños y otros interesados en participar de alguna manera en este proceso de cierre. Y se hace esta convocatoria y se forma esta mesa técnica que su intención era tener un diálogo con las autoridades, poder traducir hacia la ciudadanía qué estaba pasando frente al proceso de cierre, porque son procesos muy técnicos. Y para que la ciudadanía pueda comprenderlo, pensamos que era útil tener este grupo de expertos que pudiera hacer esa traducción. Y también que este grupo de expertos pudiera darle retroalimentación a las autoridades en ese proceso de que se iba diseñando el cierre temporal y después definitivo del proyecto minero. Sin embargo, nunca hemos recibido una respuesta contundente de parte de las autoridades para que la mesa tenga algún tipo de intercambio, acceso a información. Hemos pedido que se abra a otros actores que participaron en esta gran movilización nacional
y no hay información. Hablamos con las comunidades afectadas y nos dicen, después del fallo, a pesar de todo, no han venido con nosotros. Presentamos una serie de solicitudes, porque obviamente el acuerdo de Escazú, y ustedes han resaltado muy bien la importancia de los derechos de acceso en todo lo que tiene que ver con estos procesos de cierre, y vemos nosotros, identificamos en la mesa técnica con apoyo de aliados externos amenazas inminentes no directamente a las comunidades, pero sí a un área que tanto desde el punto de vista ambiental como de parte del uso que le dan las comunidades, el tránsito que le dan las comunidades, puede ser muy peligroso. Y estamos hablando en específico de un riesgo de colapso de la tina de relave, de la instalación de manejos de relave de este proyecto. Se anunció en diciembre que con los mismos datos que le daba la empresa al Ministerio de Ambiente en sus últimos 2 reportes, era evidente que había un riesgo y era evidente que había problemas de monitoreo. No se estaba dando el monitoreo adecuado a este tipo de instalaciones para que no se diera un posible colapso. A pesar de ello, no se ha compartido información con las comunidades. Presentamos estas solicitudes de acceso a la información pidiendo que información se comparte con ellos y nos han dicho no encontramos evidencia que las autoridades anteriores hayan compartido ningún tipo de información. Estaremos compartiendo, pero las comunidades siguen denunciando que hay esta falta de información. Entonces, y por otro lado, entender que la realidad de First Quantum es una muy preocupante por la envergadura de este proyecto. Estamos hablando de un proyecto de casi 20.000 hectáreas realmente de toda la zona impactada directa y indirectamente por el proyecto. Una mega instalación, la instalación de manejo de rebalada que pueden ver en el área, está deteriorándose. En la imagen de la izquierda pueden ver esa pared que hay un riesgo que pueda colapsar en algún momento, causando un impacto hacia toda la zona, hacia la costa. Pero no es el único proyecto. Como decía más temprano, Panamá ha tenido algunas experiencias con proyectos mineros, no es un país tradicionalmente minero, pero tuvo algunas experiencias con proyectos mineros que todos fueron abandonados. No hubo una gestión ambiental adecuada, no hubo un proceso de cierre. Y de allí tenemos estos 3 casos que son los más recientes, digamos, Santa Rosa y Remance en la provincia de Veraguas y Petaquilla Gold en la provincia de Colón. Los 3 fueron simplemente abandonados, como decía, no hubo ningún tipo de remediación en el sitio y han habido investigaciones científicas por parte de académicos panameños, por lo menos en el caso de Remance, en donde se detectan metales pesados bioacumulados en los cultivos que utilizan las comunidades para su alimentación de subsistencia. En los sedimentos se encuentran todavía estos contaminantes. Los científicos urgen al gobierno, esto fue ya hace unos 5 años, se urge al gobierno a unas medidas inmediatas de remediación y todavía no ha habido ningún tipo de acción en este sentido. Entonces llamamos desde la mesa técnica, siempre hemos reiterado el llamado al gobierno panameño, la necesidad de un proceso de cierre que sea totalmente transparente, en donde se agilicen todos los procesos, que se aprueben los documentos, porque este plan de preservación temporal que yo hablaba ni siquiera se ha aprobado todavía. Se prometió una auditoría integral del proyecto, no se ha dado, recientemente se dio un proceso de consulta pública, pero no se contrata a la auditora, no arranca el proceso de auditoría, y no se sanciona tampoco, no se culminan los procesos sancionatorios en contra de la empresa para asignarle la responsabilidad por las presuntas infracciones ambientales que tiene. Y como decía, no hay un mecanismo de participación pública realmente donde todos los sectores puedan participar de un proceso tan complejo como este. Joana, muchísimas gracias de verdad por con esta presentación de un caso tan complejo, ¿no? Estos 10 años de casi que de litigio que se dieron y además, pues creo que una frase que resalto muchísimo es que el cierre debe ser también un cambio de paradigma, ¿no? Y un cambio de todas estas dinámicas que previamente se han dado. Y eso que comentabas al final, ¿no? De, aunque Panamá no es un país minero, todos estos vacíos en las regulaciones que han dejado, pues procesos de abandono, procesos de afectación y hoy en día este proceso de First Quantum pues tiene unas urgencias de un cierre definitivo tanto para las comunidades como para el corredor ambiental mesoamericano y pues bueno, igual creo que es un ejemplo también de cómo la participación ciudadana em, en general pues logra que este tipo de debates se den a nivel nacional y pues también logra estos cambios que se han presentado. Toca continuar con la implementación y a veces los retos también vienen después de los resultados ante los jueces y la judicialización. Pero muchas gracias, Joana, por la presentación. Y ya para finalizar, tenemos el testimonio de Hilda Arrieta.
quien nos va a hablar del abandono y cierre de minas de carbón en el Cesar, en Colombia. Hilda es representante legal de las mujeres del municipio del Paso y es accionante de la Mesa para la Defensa Territorial y la Transición Energética Justa en el Cesar y Magdalena. Hilda, es un gusto tenerte aquí y también es un gusto y una necesidad de escuchar justamente lo que ha ocurrido en el Cesar y en este tema de abandono que se dio en Colombia. Entonces, nos gustaría que nos contaras también por qué crees que el cierre y la salida responsable es un desafío en el caso del Cesar y que implica justamente que aquí se dé un cierre responsable. ¿Qué exigencias tienen ustedes desde las comunidades, desde las mujeres particularmente, y desde los diversos actores involucrados frente a las afectaciones generadas por el cierre de minas en el Cesar? Entonces, sí, la bienvenida y muchas gracias. Si puedes prender tu cámara, estaría perfecto también. Sí, buenos días. Estoy en bueno, en un evento con las mujeres, pero bueno, y saqué el tiempo para cumplirle porque me gusta ser cumplida. Como mi nombre es Hilda Rieta, soy representante legal de la Red de Mujeres del municipio del Paso. También hago parte de la mesa del plan de cierre del plan de cierre de la mina de Prodeco. Soy líder social y bueno, hoy aquí en nuestro municipio, Corregimiento de la Loma, estamos hoy de la verdad que las comunidades se sienten como abandonadas, porque estos nuevos gobiernos que han venido dizque a cambiar y por el cambio, y lo que estamos viendo es más guerra, más, hoy en día nosotros las mujeres somos como instrumentos de la guerra porque están acabando con nosotros las mujeres, nos secuestran, nos amenazan, nos matan, y así sucesivamente el sector minero hoy ha quedado con esas brechas bien grandes, porque la verdad es que han dejado ese impacto social en nuestra comunidad y en nuestro municipio. Nosotros como mujeres somos las mujeres que sufrimos más estos impactos sociales y somos que sufrimos más estos planes de cierre, porque nosotros después de ser campesinos nos cambiaron el modo hasta de pensar. Ahora éramos minería y ya no somos ni minería ni campesinos. Y los que sufrimos los impactos sociales somos nosotros, con nuestros hijos, como te venía diciendo, las hijas en la prostitución, los jóvenes en los grupos armados, en el hurto, en la drogadicción, y así sucesivamente van pasando las cosas cada día que a uno se le sale de las manos. A veces nos da hasta miedo de hablar porque no sabemos qué es lo que va a pasar con este nuevo gobierno. Dicen que se van a abrir la minería y eso es falso. Ya están haciendo plan de cierre, por ejemplo, CNR, que es una mina también nacional, también ya está haciendo plan de cierre. La única que le queda ahorita mismo es Drumo, que tiene por 26 años más de explotación, porque Prodeco ahora pasó después de ser de explotadores, ahora son como es que no son explotadores, sino son comercializadores. Entonces, nosotros en nuestras comunidades lo que pedimos es que la verdad que que reparen los daños, porque es que es un daño que nos dejaron a nosotros no nos hicieron una cosita pequeña, nosotros hicieron un perjuicio bien grande, explotar nuestras tierras, dejar las tierras hoy en día sin poder sembrar un cultivo porque no nos pertenecen a nosotros. Las tierras vienen siendo ahorita mismo del Estado, así según dicen la minería, porque así nosotros le metimos un derecho de petición que en este plan de cierre que nos dieran esas tierras para nosotros volver a cultivar, para nosotros volver a ser campesinos, porque nosotros no se nos ha olvidado ¿cómo es que? El incentivo de ser campesino, porque tú sabes que el instinto del campesino es la tierra y el campesino sin tierra no es campesino. Entonces, en esta comunidad hoy en día y en el municipio del Paso, lo que hay es hambre, lo que hay es pobreza, lo que hay es falta de empleo, lo que hay es ahorita mismo guerra, el uno matándose con el otro, la guerrilla, el otro, la policía, el soldado, y ahí estamos nosotros las mujeres en el medio de ese conflicto, porque nosotros somos las que quedamos en nuestras casas, nosotros somos las que criamos nuestros hijos, nosotros somos las que buscamos para nuestros hijos, porque ya hoy aquí empleo para los compañeros o para los jóvenes, para las personas que han venido laborando para la parte masculina, no hay nada. Entonces, queremos que nosotros en el municipio del Paso, Corregimiento La Loma, en el Cesar, que de verdad encarecidamente yo le pido a este gobierno que se toque el corazón y que le diga a estas empresas que cumpla con el daño, que esto es un daño que no lo va a reparar nadie ahorita mismo, porque ya quedó el daño hecho, pero que
pero que siquiera repare lo que dicen las licencias ambientales, porque eso está escrito en las licencias ambientales cuando una minería sale de un territorio aún más, como salió la mina Prodeco, que nos engañó y nos engañó a nosotros, lo mejor dicho, nos dio un golpe de estado tan grande que las personas quedaron, en vez de quedar en una buena posición para mantener a sus hijos, quedaron pues peores. Y así sucesivamente va pasando todo y va pasando todo, y que hoy, que mañana, que Prodeco ganó que Prodeco ganó ¿cómo es que va a ganar ¿cómo es que? Ahorita mismo la pelea, que si no la va a ganar, que la va a ganar la mesa, que no, y así sucesivamente. Prodeco cada día a nosotros nos está diciendo una cosa diferente, que ellos están cumpliendo, que ellos les están dando a las comunidades, les están dando las prebendas que dicen las licencias ambientales, y yo digo que las licencias ambientales dicen una cosa y la gestión social dicen otras. Entonces ellos lo que así han dado son gestiones sociales, que como empresas tienen que dejar en cada territorio, pero como reparación al daño que nos han hecho nosotros, como plan de cierre, no han dado nada. Entonces, ¿dónde vamos a parar a nosotros? ¿Dónde vamos a llegar a nosotros? Tú sí que crees que nosotros hoy en día, por ejemplo, yo Hilda Arrieta, con 7 amenazas de muerte, y no veo nada. Que no sé ni dónde voy a dejar a mis hijos. No sé ni qué le va a pasar a mi familia hoy en día. No sé ni cómo voy a estar yo. Si no me da miedo salir, me da miedo hablar. ¿Y quién responde por mí? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están esas personas que dicen que van el cambio, el corredor de la vida? Para mí no es el corredor de la vida. Para mí es el corredor de la muerte, porque eso es lo que estamos viendo cada día. Y la verdad que ahora ya me da hasta miedo de entrar hasta estas reuniones, de hablar. Pero yo digo que estas caídas que hoy en día y que estas cosas que le pasan a uno, lo hacen ser a uno como más fuerte, ¿verdad? Porque la resistencia para mí sigue y no dejará de seguir, porque tenemos que defender nuestro territorio, nuestra tierra, nuestra naturaleza, nuestro ambiente, nuestros hijos. Y a eso estamos. ¿Qué va a pasar con el Cesar? No sabemos. Hoy en día, los gobiernos, como decía el compañero Yupa, que los gobiernos cambian todos los años, que para cambiar, y yo lo veo peor. Yo no veo un gobierno que traiga algo bueno para los territorios o para las personas que hoy en día depositan un voto de confianza en ellos. No, yo no le veo protección, no veo protección para nada, no veo nada. Lo que estoy viendo aquí entre más días, los campesinos sin tierra, nos asesinan, nos amenazan, no tenemos a veces ni para salir a una reunión a otro territorio, a apoyar, porque en la carretera ya hay unas personas esperando a uno para secuestrarlos. Ahorita mismo tenemos una compañera secuestrada, que ella es la personera de ahí de Curumaní, está secuestrada porque defendiendo a los pobres, y yo no sé la defensa de los pobres, que acá como que no tiene validez, no tiene nada, porque ¿qué le pueden hacer? Es una pobre muchacha que de verdad hoy en día estudió con un sacrificio tan grande, hija de un campesino, como yo, tener el sueño de educar a mis hijos y mandarlos a estudiar, y mandarlos a una universidad, que estudien algo para que no pase por lo que nosotros pasamos. Hoy la secuestran porque ahí está secuestrada, y ¿quién dice nada? Nadie. Porque el pobre no tiene ni voz ni voto para acá, en el Cesar. Entonces, yo sí le pediría a este gobierno y a todas estas personas que hoy en día están aquí conectadas, que de verdad ayuden a los territorios, aún más el territorio del Paso. Aquí se oye mencionar Guajira, Guajira Magdalena, Guajira Magdalena, Guajira Magdalena. ¿Y el Cesar qué? Y el Cesar es el que está más podrido en la contaminación de todos los escándalos, aún más en la pobreza. Pero sí, de verdad, de corazón, les pido, tengo mucho que decir, pero mis sentimientos encontrados por la injusticia que hoy estamos viendo nosotros, no puedo expresar más.
pero sí tengo mucho que dar. Y por el miedo también, por el miedo. Y no estoy en una parte tan segura donde estoy hablando, como les dije, estoy en una parte donde estoy en una reunión con las mujeres. Entonces, pero sí tengo mucho que dar. Bendiciones para todas y ayúdennos porque necesitamos una ayuda más de ustedes que del gobierno, porque creo que confiamos más en ustedes que en el propio gobierno, porque ustedes llevan las voces de nosotros donde las deben de llevar y también van replicando lo que nosotros les decimos para que nos puedan escuchar. Feliz mañana. Bendiciones. Hilda, muchísimas gracias y un abrazo desde aquí también por este testimonio tan duro, ¿no? También, pero tan lleno de fuerza, tan lleno de resistencia. En el chat también veo muchos agradecimientos para ti, Hilda, por compartir este testimonio de lucha. Y tienen mucho para dar y un gran ejemplo de dignidad y de acompañamiento a todo esto, porque igual este es uno de los resultados que se dan con todos estos procesos de abandono, de abuso por parte de entes estatales, de entes privados, ¿no? Y al final, pues, es esta pregunta que muchos y muchas se hacen es ¿dónde está el Estado, ¿no? Entonces, de verdad, Hilda, muchas gracias por este testimonio, esta solidaridad y esta fuerza que nos compartes a través de tus palabras. Entonces, de verdad, lo recibimos con con muchas reflexiones al respecto. Entonces, de verdad, muchas gracias, Hilda, por esto. Y bueno, ya para finalizar, pues veo que nos quedó una pregunta y va directamente para Joana. Joana, sobre el caso de Panamá, la Corte Suprema en su sentencia ordenó el cierre y la salida del proyecto. Joana. Hola. Joana, nos preguntan en el chat si la Corte Suprema en su sentencia ordenó el cierre y la salida del proyecto. No, la Corte Suprema de Justicia. Uy, ¿no me ven? No estás. Ya, listo. Ahora sí. No, la Corte Suprema de Justicia no analizó ese tema. Lo que la Corte analizó es lo que tenía enfrente, la constitucionalidad o no del contrato de ley 406, que fue la nueva concesión otorgada a la empresa. Pero en su explicación de sus razones para encontrar que este contrato es inconstitucional, establece una serie de estándares de altísimos, casi imposible cumplimiento para otorgar una nueva concesión a este proyecto, porque habla de los derechos de la naturaleza establecidos en Panamá en 2022 por la ley 287, habla de la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental, habla de la necesidad de proteger los derechos humanos de las comunidades vulnerables que están en una situación de desventaja para el ejercicio de sus derechos de acceso y que no consideran han sido tomados en cuenta. Habla de una serie de derechos que ponen una posición muy complicada al Ejecutivo para poder replicar esto. Por otro lado, al mismo tiempo, justo después que se aprobó la ley 406, que era la nueva concesión minera, se aprueba la ley 407, que es una ley de moratoria minera, que obstaculiza o prohíbe que en el país se otorguen nuevas concesiones para la explotación o exploración minera. Listo, Joana. Muchas gracias por la claridad. Y bueno, ya siendo las 12:30 p.m. hora Bogotá, pues ya damos como unas palabras finales para este tema del cierre de la salida responsable. Y pues quedan como más que todo preguntas, ¿no? Quedan más que todo como preguntas, pero también un llamado ciudadano, un llamado desde los territorios, desde la Amazonía, desde el Cesar, desde Tocopilla, desde Panamá, desde el corredor ambiental mesoamericano, que han una serie de llamados de qué va a pasar con este tema del cierre, qué va a pasar con este tema de la salida de los proyectos, cómo van a responder los responsables, cuál va a ser la reparación para las comunidades afectadas, qué va a pasar con los cambios de uso del suelo, qué va a pasar con todos los impactos ambientales que no se han tratado en este momento. Y además, pues quedan testimonios de estas luchas, ¿no? De estas luchas, como en el caso de Tocopilla, con el caso de Panamá, con el caso del Cesar, que pueden dar resultados positivos, negativos desde lo judicial, pero al menos ya se está avanzando. Se está avanzando
desde lo local, se está avanzando desde lo nacional y pues hay un llamado global también que estamos estructurando y creo que un ejemplo muy claro es cada una y cada una de las personas que atendieron a este webinar, que atendieron y nos trajeron estos testimonios y estamos tejiendo una red para decir justamente y preguntarnos, como preguntaba Hilda, ¿y dónde está el Estado? Y que dónde están todas estas regulaciones y cómo hacemos para que los responsables respondan. Entonces, pues bueno, quedan estas dudas, quedan estas preguntas, pero creo que también queda la esperanza y queda el sentido y el espíritu de lucha de seguir adelante, ¿no? Y de seguir construyendo sobre cada uno de estos procesos. Entonces, muchas gracias a cada uno y cada una por compartirnos estos testimonios, por compartirnos los ejemplos de lucha y a cada uno y cada una de las asistentes también por acompañarnos en este diálogo y en esta llamada. Entonces, pues de mi parte me despido también y también recomendarles que vayan y lean el informe de cierre y salida responsable que preparamos desde AIDA, que es, realmente recoge muchas de estas preguntas. Y muchas gracias a Rosa, a Javier por la presentación del informe, a Cristina por la presentación del caso, a Juan, a Hilda, a Joana por compartirnos sus experiencias y sus testimonios y sus voces de lucha en estos procesos tan complejos que se están dando. Entonces, les deseo una feliz mañana, una feliz tarde, donde quiera que se encuentre. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, saludos.